degradación de lípidos se va a dividir en 6 etapas. La primera, ¿ya?, es la liberación de los ácidos grasos por acción de lipasas ubicadas en el citosol. La segunda es la activación del ácido graso libre en el citoplasma. La tercera es transportar a través de la membrana mitocondrial el ácido graso vía carnitina. La cuarta es un proceso de beta-oxidación de nuestro ácido graso para convertirlo en acetilcoenzimo A. Este proceso también produce coenzimas reducidas que son el NADH y el FADH2. Quinto es la oxidación del acetil-CoA hasta CO2 por medio del ciclo de Krebs, y esto va a producir una mayor producción de coenzimas también reducidas. Y sexto es la reoxidación de las coenzimas reducidas por medio de la cadena transportadora de electrones, y esta a su vez está asociada con la fosforilación oxidativa, proceso en el cual se va a obtener una gran cantidad de ATP. Entonces, esto lo vamos a dividir en 6 etapas. Vamos a partir con la liberación de los ácidos grasos desde el tejido adiposo. Entonces, primero nos vamos a ubicar. Estamos en un adiposito. Lo primero que vamos a notar es que estamos en un adiposito. ¿Ya? Aquí es donde estamos. En el adiposito tengo una gotita de lípido. Dentro del adiposito, ya, lo que está en amarillo es una gotita de lípido, ¿ya? Una gotita de, imagínense que es una gota de aceite o una gota de grasa. Entonces, todo esto que está en amarillo al centro, circular, es un lipid droplet, que significa una gota de grasa o una gota de aceite, como quieran verlo. Este lípido, esta gota de lípido, está llena de triglicéridos. La gota de lípido está compuesta por una gran cantidad de triglicéridos. Su interior está lleno de triglicéridos, ¿ya? Y esto a su vez está dentro de un tejido adiposo. Al mismo tiempo estamos dentro de un adiposito. Entonces, tengo un adiposito y al interior una gota de lípido. Y dentro de la gota de lípido tengo una gran cantidad de triacilglicéridos o triglicéridos. Recuerden que un triglicérido está compuesto por 3 ácidos grasos y un glicerol. Bueno, por respuesta hormonal, como el glucagón, por una respuesta por glucagón o adrenalina, se va a activar el proceso de liberación de los ácidos grasos. Entonces, la liberación se va a activar por glucagón o adrenalina. ¿En qué condiciones? Recuerden que el glucagón se libera cuando tengo una disminución en la concentración de glucosa plasmática. Y la adrenalina o epinefrina se libera cuando estoy en una condición de ejercicio o una condición de estrés o miedo, ¿ya? Entonces, en el dibujo, donde tengo mi adiposito, ¿ya?, en mi adiposito, ¿ya?, tengo un receptor para glucagón. Entonces, el glucagón se une al receptor en una primera etapa, va a activar primero una proteína G. La proteína G, a su vez, va a activar una adenilato ciclasa, y la adenilato ciclasa va a producir una gran cantidad de AMP cíclico. Entonces, el glucagón o la adrenalina, por medio de una proteína G, que activa una adenilato ciclasa, va a producir una gran cantidad de AMP cíclico. El AMP cíclico, como segundo mensajero, va a provocar la activación de una pKa. Esto va a provocar que se active una pKa, una proteína quinasa A. Las pKa se encargan de fosforilar. Siempre tenemos que tener claro que la pKa es una enzima que fosforila. La pKa es una enzima que va a fosforilar a
una hormona sensible lipasa, ¿ya? O una lipasa sensible a hormona, que aquí está con la sigla HSL, ¿ya? La lipasa sensible a hormona, que es la HPL, y también va a fosforilar a una proteína llamada perilipina. Entonces, tengo, por efecto de la pKa, dos fosforilaciones. Una hormona sensible a lipasa, o HSL, ¿ya? Hormona sensible a lipasa, HCl, y también tengo la fosforilación de una proteína llamada perilipina. La perilipina es una proteína que está rodeando, fíjense, la perilipina es la de color violeta, y la perilipina rodea por completo, ¿ya? Es una hormona que rodea completita a la gota de grasa. Esta gotita de lípido está rodeada completamente por la perilipina. Ahora, la pKa fosforila la perilipina, y cuando la perilipina se fosforila, ¿ya? Este perímetro formado por esta proteína se abre. La idea es que la perilipina fosforilada permite el paso de la lipasa, la hormona sensible lipasa o la lipasa sensible a hormona, la HSL, puede entrar. Cuando la perilipina se fosforila, este perímetro proteico se abre. Cuando se abre, las lipasas pueden ingresar al interior de las gotitas de grasa. La lipasa puede ingresar. Y cuando la lipasa ingresa, cuando esta lipasa ingresa, toma los triglicéridos y los degrada en ácidos grasos, y glicerol. ¿Ya? Entonces, repito, la pKa fosforila a una lipasa sensible a hormona, HCl, y fosforila a una perilipina. La perilipina estaba rodeando esta gotita de grasa, y cuando se fosforila, se abre este perímetro, y al abrirse puede entrar la lipasa. La lipasa, cuando entra, va a tomar los triglicéridos y los degrada en ácidos grasos y glicerol. Y estos salen desde la gotita de grasa, salen al citosol del adipocito, se escapan de la gota de grasa, pasan al citosol del adipocito, y del citosol del adipocito pasan al torrente sanguíneo. ¿Ya? El glicerol, por ejemplo, se dirige a glicólisis, y en glicólisis lo ocupo como gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? También, dependiendo de la necesidad de la célula, lo puedo utilizar para gluconeogénesis. ¿Ya? Va a depender qué necesito en ese momento. Entonces, por ejemplo, el glicerol que obtengo desde la gotita de grasa, lo puedo utilizar, por ejemplo, para glicólisis, como gliceraldehído 3-fosfato. O, a partir del glicerol, lo puedo convertir en dihidroxicetona-fosfato y lo utilizo para gluconeogénesis. Va a depender de qué necesite. El ácido graso que estamos liberando, el ácido graso que acabamos de liberar, ¿ya? Lo vamos a tomar y va a salir y se va a montar en una albúmina. Los ácidos grasos pasan a la sangre, se unen a una proteína transportadora llamada albúmina y viajan por el torrente sanguíneo. Estos ácidos grasos normalmente se van a los destinos donde van a ser oxidados. El ácido graso viaja, puede llegar al músculo, al corazón, a la corteza renal, y el ácido graso tiene un transportador en ese tejido. Por ejemplo, en la imagen aparece la célula muscular. El miocito tiene un transportador en la membrana que permite el ingreso del ácido graso. Entonces, el ácido graso se incorpora al citosol de las células de destino. Esa célula muscular, célula de corazón o célula de la corteza renal, tiene un transportador específico para el ácido graso que le permite entrar. Y el ácido graso, mientras tanto, se queda en el citosol. ¿De acuerdo? Ahora, el segundo paso se llama activación. Entonces, cuando el ácido graso se incorpora, estábamos en la imagen anterior, cuando el ácido graso
se incorpora al citosol de la célula, para continuar con su degradación debe, en células animales, llegar hasta la matriz mitocondrial. Entonces, la oxidación del ácido graso es un proceso mitocondrial. Los ácidos grasos no pueden pasar directamente del citoplasma a la mitocondria. No pueden entrar directamente. Previamente tienen que sufrir un proceso denominado activación. La activación está a cargo de una enzima específica llamada acil-CoA sintetasa. Cada célula tiene isoformas para el proceso de activación. Tengo isoformas o isoenzimas de la acil-CoA sintetasa específica para cada ácido graso, dependiendo del tamaño. Cuando es cadena corta, cuando es cadena media o cuando es cadena larga, tengo acil-CoA sintetasa, pero en cada caso específica. Estas enzimas, en todos los casos, están unidas en la membrana externa de la mitocondria y requieren de ATP. En todos los casos, estas enzimas pertenecen a la membrana externa y requieren ATP para su funcionamiento. ¿Cuál es la reacción de activación? El ácido graso que está en el citosol, este es un ácido graso que está en el citosol, o es un ácido graso citosólico, más una coenzima A, más ATP, se convierte en un ácido graso CoA. Lo que tienen acá, el ácido graso CoA, es lo que uno llama un ácido graso activado. Entonces, la activación es simplemente unir al ácido graso una coenzima A. Este proceso requiere un total de 2 moléculas de ATP. Todo ácido graso, no importa su tamaño, cadena corta, media o larga, se activa en el citosol. La activación es un proceso citosólico a cargo de esta enzima llamada acil-CoA sintetasa que está en la membrana externa de la mitocondria. Ahora, toda activación cuesta lo mismo. No importa el largo, toda activación cuesta 2 moléculas de ATP. El proceso global requiere de 2 moléculas de ATP. Bueno, el tercer paso es el transporte del ácido graso a la mitocondria. Entonces, recordemos, los acil-CoA, ¿ya?, no pueden atravesar la membrana mitocondrial como tales, ¿ya? Entonces, los ácidos grasos, el acil-CoA sería el ácido graso activado, el ácido graso activado, no puede atravesar de manera propia la membrana mitocondrial. Entonces, en el citosol tengo el acil-CoA. Lo que está acá en un círculo rojo es el ácido graso activado. Acá tengo el ácido graso activado. Este no puede cruzar hasta la matriz mitocondrial de manera, en este caso, propia. Entonces, el ácido graso activado o el acil-CoA, ¿ya?, debe sufrir, ¿ya?, la unión de una molécula de carnitina. La carnitina es más que nada similar a un aminoácido, ¿ya? La carnitina es una molécula, ¿ya?, que es un aminoácido. La carnitina, ¿ya?, normalmente se une al ácido graso activado fuera de la mitocondria, y la molécula carnitina, ¿ya?, se une por medio de una enzima, que es la carnitina aciltransferasa 1. Entonces, en la membrana externa de la mitocondria, tengo una enzima llamada carnitina aciltransferasa 1. La carnitina aciltransferasa 1 es una enzima que toma el ácido graso activado y cambia la molécula de coenzima A, la reemplaza por una molécula de carnitina y forma una molécula llamada acilcarnitina. Se forma el acilcarnitina. Entonces, saco el CoA y en la posición del coenzima A coloco una molécula de carnitina.
la molécula acilcarnitina es capaz de difundir sola a través de la membrana mitocondrial externa, pasa solita, ¿ya? Y de allí, en la membrana mitocondrial interna, me voy a encontrar con un antiporter. Acá me voy a encontrar con un antiporter que permite el ingreso desde el espacio intermembrana del acilcarnitina, permite el ingreso del acilcarnitina hacia la matriz, entro hacia la matriz, ¿ya? Entro hacia la matriz, ¿ya? Del acilcarnitina, pero como es un antiporter, permite la salida de una molécula de carnitina. Entonces, en la membrana interna mitocondrial tengo un antiporter, acilcarnitina entra a matriz y molécula de carnitina sale al espacio intermembrana. ¿De acuerdo? Y por último, en la matriz, hay una segunda enzima llamada acilcarnitina transferasa 2. En la matriz tengo otra enzima, la carnitina aciltransferasa 2, que hace lo contrario que la carnitina aciltransferasa 1. La 2 se encarga de remover la molécula de carnitina que contiene el acilcarnitina y reemplazarlo por una coenzima A. Entonces, la enzima llamada carnitina aciltransferasa 2 toma el acilcarnitina, le remueve la molécula de carnitina y en su posición coloca una coenzima A, lo reemplaza por una coenzima A y se vuelve a formar el acil-CoA, o el ácido graso vuelve a tener dentro de la mitocondria el ácido graso activado. Vuelve a tener el ácido graso activado. ¿Ya? Entonces, si ustedes omiten todo el transporte desde el citosol, si ustedes ven de manera general omitiendo todo el transporte, en el citosol tengo un ácido graso activado y este ácido graso termina dentro en la matriz también como un ácido graso activado. Pero para ello requiero el uso de una molécula de carnitina y de dos enzimas, la carnitina aciltransferasa 1 y la acilcarnitina transferasa 2, más el antiporter, que es el acilcarnitina-carnitina. Bien, al fin de cuentas, utilizando todo este sistema, ¿ya? Voy a tener un ácido graso que comenzó en el citosol, activado, y ahora tengo un ácido graso en matriz mitocondrial que sigue activado y es posible de degradar. Bien, eso solamente es el transporte del ácido graso a través de la membrana mitocondrial. Ya. Cuarto paso. El cuarto paso se llama beta-oxidación. Cuarto paso, la beta-oxidación. El ácido graso activado se rompe en fragmentos de 2 átomos de carbono. Cada par de carbonos es una molécula de acetil-CoA. Cada par o cada C2 es una molécula de acetil-CoA. El ácido graso activado se rompe hasta que se convierte por completo únicamente en moléculas de acetil-CoA. Dependiendo del número de carbonos, voy a tener una cierta cantidad de acetil-CoA. Entonces, la beta-oxidación es tomar el ácido graso, romperlo en 4 pasos sucesivos enzimáticos, y el ácido graso, cada vez que se rompe, se convierte en C2, más lo que queda del ácido graso. Eso me va a permitir obtener finalmente una gran cantidad de acetil-CoA. Bien. Ahora, la beta-oxidación es un proceso de 4 reacciones enzimáticas. Cada vez que se realiza un proceso de beta-oxidación, el ácido graso disminuye su largo en 2 carbonos, y libera esos 2 carbonos en la forma de acetil-CoA. Por ejemplo, si yo parto acá arriba en un C16,
ese C16 acá abajo se convierte en un C14 más un C2. Ese C2 siempre es un acetil-CoA. Y lo que me queda es un ácido graso activado, pero con un número de carbonos reducido en 2. Cada vez que hay una beta oxidación, en el proceso de 4 reacciones, obtengo siempre un FADH2 y un NADH. Se dice que por cada beta oxidación obtengo un NADH, un FADH2 y un acetil-CoA. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo el ácido graso se convierte en acetil-CoA. La beta oxidación en sí se detiene cuando ya no tengo ácido graso. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver la beta oxidación solamente, en este caso, para el primer ciclo, que es ir de un C16 a un C14 más acetil-CoA, ¿ya? Con los 4 pasos enzimáticos como corresponde. Entonces, dijimos, partimos con un ácido graso, ¿ya? Por ejemplo, de 16 carbonos. Ese ácido graso es un palmitoil coenzimo A. La primera reacción se define como deshidrogenación ligada a FAD. En este proceso tengo una enzima llamada acil-CoA deshidrogenasa. En el primer paso, la acil-CoA deshidrogenasa va a provocar que un FAD se convierta en FADH2. Un FAD pasa a FADH2. ¿Ya? En el segundo paso tengo una adición de agua a la molécula. La enzima que adiciona agua es la enoil-CoA hidrolasa o hidratasa, que es lo mismo. En el tercer paso tengo otra deshidrogenación, pero ligada a NAD. Como vuelvo a deshidrogenar, formo NADH. Como vuelvo a deshidrogenar, hay un NADH formado. Y en el cuarto paso hay una reacción llamada tiólisis. Tiólisis por coenzima A. En el cuarto paso tengo una enzima llamada beta-cetoliasa. Beta-cetoliasa o también se llama tiolasa. ¿Ya? Es la tiolasa o beta-cetoliasa. Esta enzima corta la molécula liberando una coenzima A. Provoca un rompimiento en la molécula, ¿ya? Liberando un acetil-CoA y la molécula original de acil-CoA queda reducida en 2 carbonos menos, ¿ya? Esto se va a repetir hasta que el ácido graso ya activado quede completamente reducido a acetil-CoA, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, qué sucede en una beta-oxidación con distinto número de carbono. Vamos a ver las beta-oxidaciones con diferente número o largo de carbonos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero con un ácido graso de cadena par. Vamos a partir con cadena par. Por ejemplo, el ácido graso saturado de 16 carbonos, el palmítico. Si tengo 16 carbonos, fíjense en el cálculo, si yo tengo 16 carbonos, voy a asumir que N es el número de carbonos. N es el número de carbonos. Si tengo 16 carbonos, el número de acetil-CoA es N dividido por 2. Número de acetil-CoA, N dividido por 2. En mi caso, sería 16 dividido por 2. Eso da un número de acetil-CoA de 8. Entonces, 16 en 2, 8 acetil-CoA. El número de beta-oxidaciones se calcula como N dividido por 2 menos 1. Por ende, ese 16 en 2 es 8. Entonces voy a tener aquí un cálculo que va a ser 8 menos 1. ¿Cuántas beta-oxidaciones tengo? 7. Este proceso se va a repetir 7 veces. Si cuento que por cada beta-oxidación tengo un NADH y por cada beta-oxidación tengo un FADH2, eso va a ser N dividido en 2 menos 1, N dividido en 2 menos 1. Por ende va a volver a ser el mismo 7 y el mismo 7. Entonces, si tengo un C16, 16 son los carbonos, N, 16 dividido en 2, número de acetil-CoA, 8. Número de beta-oxidaciones es
n menos 2 n dividido por 2, menos 1, 8 menos 1, 7. ¿Para qué quiero saber el número de beta oxidaciones? Porque con el número de beta oxidaciones yo sé cuánto NADH y cuánto FADH tengo. Si tengo 7 beta oxidaciones, voy a tener 7 NADH y 7 FADH. ¿De acuerdo? Entonces, cuando mi ácido palmítico se beta oxida, produce 8 acetil-CoA, 7 NAD, 7 FADH2 y ningún GTP. No hay GTP todavía. Después, tengo que recordar que los acetil-CoA se van a ciclo de Krebs. Entonces, ojo, 8 acetil-CoA, ¿ya? Se van al ciclo de Krebs. Los 8 acetil-CoA ingresan al ciclo de Krebs. Tengo que recordar que un acetil-CoA en Krebs produce 3 NADH, un FADH2 y un GTP. Entonces, los 8 acetil-CoA, ¿ya?, van a dar 8 vueltas en Krebs. Entonces, tengo que recordar que un acetil produce 3 NADH, un FADH2 y un GTP. Por ende, si tengo 8, 8 por 3, 24 NADH. 8 por 1, 8 FADH2. 8 por 1, 8 GTPs. Multiplican por la regla 3-1-1. Cada acetil-CoA, ¿ya?, va a ser 3 NADH, un FADH2 y un GTP. Por ende, si tengo 24 NADH, si tengo 8 acetil-CoA por 3, 24 NADH. 8 acetil-CoA por un FADH, 8 FADH2. 8 acetil-CoA por un GTP, 8 GTPs. Y eso lo hacen solamente para el ciclo de Krebs, solamente con los acetil-CoA. ¿Ya? De allí suman. De allí tienen que sumar. Si tengo 7 NADH y 24 NADH, da un total de 31. Si tengo 7 FADH y 8 por ciclo de Krebs, un total de 15. Ningún GTP en beta oxidación, pero 8 por acetil-CoA da 8. Esto es el total de NADH, FADH2 y GTP. ¿Ya? ¿Qué hacen después? Lo van a transformar en ATP. Todo esto lo van a transformar en ATP. Recuerden que cada NADH lo deben multiplicar por... cada NADH se multiplica por 2.5. Cada FADH usted lo multiplica por 1,5. Y cada GTP usted lo multiplica por 1. Entonces, 31 por 2.5, porque los NADH valen 2,5, 77.5. 15 por 1.5, porque cada FADH equivale a 1.5 ATP, 22,5 ATP. GTP por 1, porque un ATP y un GTP valen lo mismo. ¿Ya? Y eso lo suman. Si ustedes se fijan, todo quedó en función de ATP. Eso usted lo suma y le da 108 ATP. El total es 108 ATP. Esos 108 ATP es lo que uno llama el total de producción de ATP, el ATP total. Pero siempre le tiene que descontar 2 ATP. Siempre debemos descontar 2 ATP debido al proceso de activación. Por ende, el ácido graso produce 108, pero ese 108 se reduce a 106. Siempre recuerden descontar 2 ATP, ¿ya?, al total de la operación del cálculo de ATP en un ácido graso que se beta oxida por completo. ¿Bien? Este es el cálculo por beta oxidación. Ojo, este cálculo es para un ácido graso de cadena par, ya saturado, ya solo enlaces simples y 16 carbonos en total, ya para esa condición. ¿Qué pasa cuando tengo un ácido graso de cadena impar? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tengo ácido graso de cadena impar? ¿Dónde hay ácido graso de cadena impar? En plantas y en algunos organismos marinos. Los impares están en plantas y marinos. Cuando tengo un ácido graso de cadena impar, la beta oxidación sucede igual que la cadena par hasta que se obtiene un C3. Todo sucede normal
hasta que en el último ciclo obtengo una molécula con 3 carbonos que se llama propionil-CoA. Entonces, por ejemplo, si usted parte con un C9, la primera beta oxidación le da un C7 y un C2, que sería el C2, el acetil-CoA. El C7 se convertiría en un C5 más un C2. Y el C5 se convierte en un C3 más un C2. Entonces, C9, C7 más C2, beta oxidación normal. C7, C5 más C2, beta oxidación normal. C5, C3 más C2, beta oxidación normal. En el último ciclo siempre obtengo un C3 y un C2. Siempre en el último ciclo obtengo un C3 y un C2. El C2 es un acetil-CoA y el C3 es una molécula llamada propionil-CoA. Y ahí tengo una diferencia. Entonces, si es impar, siempre en el último ciclo, siempre al final, en la última beta oxidación, obtengo un acetil-CoA de 2 carbonos y un propionil-CoA que tiene 3 carbonos. El propionil-CoA es especial. El propionil-CoA es una molécula especial. Dijimos que tenía 3 carbonos y solo se obtiene a partir de una cadena impar. Ese propionil-CoA se puede transformar hasta succinil-CoA. El propionil se puede convertir hasta succinil-CoA y ese succinil puede ingresar al ciclo de Krebs. Este succinil ¿ya? Normalmente ingresa a CK, a ciclo de Krebs. Como succinil se puede convertir finalmente en Krebs hasta oxalocetato. El succinil-CoA se puede convertir en Krebs hasta oxalocetato. Y como oxalocetato puede convertirse en glucosa y es denominado precursor gluconeogénico. Entonces, el propionil se convierte hasta succinil-CoA. El succinil-CoA ingresa a ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ese succinil-CoA se puede convertir hasta oxalocetato. Recuerden, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, oxalocetato. Ese oxalocetato, en principio, es un precursor gluconeogénico. El oxalocetato es un precursor gluconeogénico, pero también ese oxalocetato se puede convertir en piruvato. Y el piruvato se puede convertir en ATP. Entonces, los ácidos grasos de cadena impar son precursores gluconeogénicos. Debido a esto, los ácidos grasos de cadena impar son precursores gluconeogénicos. Entonces, repito, propionil-CoA, succinil-CoA a oxalocetato en Krebs, y eso le permite convertirse en glucosa por gluconeogénesis. Bien. ¿Qué pasa si tengo un ácido graso insaturado? ¿Ya? Ahora tengo un ácido graso pero insaturado, con doble enlaces. Cuando tengo un ácido graso insaturado, la beta oxidación sufre modificaciones. Si es insaturado, la beta oxidación cambia. Para un ácido graso insaturado requiere una enzima llamada enoil-CoA hidratasa. En este caso aparece una enzima especial llamada enoil-CoA hidratasa. Esta actúa solamente en enlaces dobles trans-delta 2. Actúa en enlaces dobles trans-delta 2. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que esta enzima, durante la beta oxidación, elimina el doble enlace. Es una enzima que en la beta oxidación va a permitir eliminar el doble enlace. Al fin de cuentas, igual voy a tener las mismas reacciones de una beta oxidación normal, ¿ya? Voy a producir un FADH2, voy a producir un NADH y voy a producir acetil-CoA, pero entre medio la enoil-CoA trans-delta 2 va a eliminar el doble enlace. Entonces, en la beta oxidación de ácidos grasos insaturados, ¿ya? La enzima enoil-CoA hidratasa
elimina el doble enlace, permitiendo que el proceso continúe. Igual voy a partir, por ejemplo, con un C16, igual voy a terminar con un C14, y voy a obtener de la misma forma mi C2, que sería la acetil-CoA. Pero entre medio, la enzima eliminó el doble enlace para que el proceso ocurriese con normalidad. ¿Bien? Bueno, el quinto paso es la oxidación del acetil-CoA a CO2. Entonces, recordemos, la beta-oxidación rompió nuestro ácido graso en moléculas de acetil-CoA. Por ejemplo, cuando lo vimos anteriormente, el C16 se convirtió en 8-acetil-CoA. Mi C16 se convirtió en 8-acetil-CoA. ¿Qué le pasó a los 8-acetil-CoA? Recordemos que estamos en la matriz mitocondrial. La beta-oxidación es de matriz mitocondrial. Entonces, estamos en la matriz. ¿Ya? Estamos en la matriz. En la matriz mitocondrial, mi acetil-CoA ingresa a ciclo de Krebs. Los 8-acetil-CoA, recordemos que se convierten en 24 NADH, 8 FADH2 y 8 GTP. Todos los NADH y todos los FADH se van a la cadena transportadora de electrones, lo cual está acoplado con la fosforilación oxidativa. Entonces, el paso 5 y 6 van juntos. El paso 5, todos los acetil-CoA se oxidan en el ciclo de Krebs, produciendo NADH y FADH2. Y después, las coenzimas reducidas, los NADHs se convierten en NAD y los FADH2 se convierten en FAD. ¿Dónde sucede eso? En la cadena transportadora de electrones. Finalmente aparece la fosforilación oxidativa y todo esto se convierte en una gran cantidad de ATP. Si eran 16 carbonos, recordemos que en total con 16 carbonos teníamos un cálculo que era, teníamos el cálculo que era 108, pero después recordemos que teníamos un cálculo total que era 108, pero después ese 108 terminaba en un 106 ATP. ¿Ya? Y esa es la beta-oxidación completa hasta la obtención de ATP. ¿Bien? Bueno, ahora nos vamos a preocupar del glicerol. Recuerden que el glicerol provenía de los triglicéridos. Hace rato. Entonces, los TG, los triglicéridos se convertían en 3 ácidos grasos más un glicerol. ¿Ya? Eso sucedía. Los triglicéridos se convertían en 3 ácidos grasos más un glicerol. Eso era en la lipólisis. ¿Ya? En la primera parte del proceso. El glicerol es soluble y viajaba por la sangre. El glicerol viaja por la sangre. Y el glicerol se convierte finalmente en una molécula llamada gliceraldehído 3-fosfato. El glicerol se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Esta molécula de gliceraldehído 3-fosfato ingresa a glicólisis. ¿Ya? Esa molécula en principio ingresa a glicólisis, aunque también puede ingresar a la gluconeogénesis. ¿Ya? Va a depender de la necesidad de la célula. ¿Ya? Entonces, el glicerol proveniente de lipólisis se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Ese gliceraldehído 3-fosfato puede ingresar a glicólisis, como también puede, en este caso, ese glicerol convertirse en gliceraldehído 3-fosfato, pero entrar a gluconeogénesis. ¿De qué va a depender esto? ¿Cómo va a una vía a la otra? Generalmente por control hormonal. ¿Ya? Dependiendo de la necesidad de la célula, ¿ya? Vamos a transformar ese glicerol en glucosa o ese glicerol en un intermediario de glicólisis. ¿Ya? Recuerden, depende netamente de la glicemia y del glucagón. ¿Ya? Glicemia baja, glucagón, se le da preferencia a gluconeogénesis. ¿Bien? Bueno. Dentro del proceso de degradación de lípidos aparece la cetogénesis. Ahora vamos a hablar del proceso llamado cetogénesis. La cetogénesis
es la formación de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, ¿ya?, son moléculas que se forman a partir de un exceso de acetil-CoA proveniente de la degradación de grasas. Entonces, las gotitas de lípido, estamos acá, las gotitas de lípido, ¿ya?, tienen en su interior triglicéridos. Entonces, las gotitas de lípido tienen triglicéridos. Entonces, esas gotitas de lípido, por lipólisis, se convierten en ácidos grasos. Los ácidos grasos después se convierten en acetil-CoA. Beta-oxidación, lo acabamos de ver. Acabamos de hablar de la beta-oxidación. Esa acetil-CoA, en principio, debe ingresar al ciclo de Krebs. Esa acetil-CoA, en principio, ingresa al ciclo de Krebs. ¿Ya? Ahora, cuando tengo un exceso de acetil-CoA, cuando hay un exceso de acetil-CoA, estos se transforman en cuerpos cetónicos. El exceso de acetil-CoA se convierte en cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son 3 moléculas. Nuestros cuerpos cetónicos son 3 moléculas. El acetoacetato, beta-hidroxibutirato y la acetona. Son 3 moléculas. Acetoacetato, beta-hidroxibutirato y la acetona. ¿Ya? Estos se forman en el hígado y desde el hígado son exportados a tejidos periféricos. Entonces, el acetil-CoA en exceso, ¿ya?, en la célula hepática, ¿ya?, se va a convertir en cuerpos cetónicos, que son 3 moléculas. Ese cuerpo cetónico viaja por la sangre y es llevado a tejidos fuera de las inmediaciones del hígado. Como dice la imagen, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato son exportados como fuente de energía. ¿Quién ocupa cuerpos cetónicos? Corazón, músculo esquelético, riñones y cerebro. La acetona es volátil y normalmente cuando pasa a la sangre se volatiliza y uno la elimina por respiración. Entonces, de los 3 cuerpos cetónicos que se forman, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato no son volátiles. La acetona es volátil. Acetoacetato y beta-hidroxibutirato son fuente de energía y son enviados al corazón, músculo esquelético, riñones o cerebro y se le ocupa como fuente de carbonos para oxidarse. En cambio, la acetona es volátil y la termino eliminando por respiración. Ya. Todos los cuerpos cetónicos son solubles y viajan solos en el torrente sanguíneo. Los cuerpos cetónicos están aumentados en personas diabéticas, principalmente tipo 1, y que no estén bajo tratamiento farmacológico, ¿ya? Es lo normal, ¿ya? Entonces, la formación de cuerpos cetónicos requiere condiciones. Para que haya síntesis de cuerpos cetónicos requiero varias condiciones. Entonces, lo primero, debo tener acetil-CoA formado por la beta-oxidación de ácidos grasos. Debo tener una gran cantidad de acetil-CoA proveniente de la beta-oxidación de los ácidos grasos. En principio, el acetil-CoA debería ingresar al ciclo de Krebs para convertirse en energía, ¿ya? Ahora, la entrada del acetil-CoA al ciclo de Krebs va a depender de los niveles de oxaloacetato que haya en el tejido. Entonces, recordemos que el oxaloacetato es una molécula muy importante de Krebs, ¿ya? Por ejemplo, el oxaloacetato puede estar muy bajo si no hay carbohidratos o muy bajo si el oxaloacetato no se está utilizando de manera adecuada. Por ejemplo, si no hay piruvato generado por glicólisis, no se puede formar oxaloacetato por la piruvato carboxilasa. Entonces, el acetil-CoA debería ingresar al ciclo de Krebs, pero eso depende de los niveles de oxaloacetato. Si no hay suficiente oxaloacetato, el acetil-CoA no se convierte en una molécula energética. Ese acetil-CoA, por ende, no puede ingresar o no puede participar en el ciclo de Krebs. Ahora, ¿cuándo tengo poco oxaloacetato?
cuando el oxalocetato se encuentra disminuido. Por ejemplo, hay muy poco oxalocetato en condiciones de hambre, inanición o en diabetes. En situaciones de inanición o en diabetes tipo 1 no tratada, el oxalocetato se consume porque se le da preferencia a que se transforme en glucosa. Entonces, en estas condiciones, en una persona en inanición o en ayuno, o una persona que es diabético no tratado, tipo 1, el oxalocetato se le da preferencia a que se transforme en glucosa en el hígado. Entonces el hígado agarra su oxalocetato y lo convierte en glucosa y lo libera a la sangre. Lo libera a la sangre porque la glicemia está baja. Inanición, glicemia baja. Condición de diabetes tipo 1, entre comillas, la glicemia está baja, pero es porque la insulina no está funcionando, ¿ya? Ahí tengo un problema porque las células no detectan los niveles de glucosa adecuados, ¿ya? Entonces, si estoy en inanición o en diabetes, el oxalocetato se convierte en glucosa, de preferencia en el hígado. ¿Qué sucede? Que como no tengo oxalocetato, el oxalocetato no se puede unir con el acetil-CoA y no puede realizar ciclo de Krebs. ¿Qué hace el hígado? El hígado, como está utilizando el oxalocetato para formar glucosa, tiene niveles muy altos de acetil-CoA y ese acetil-CoA está en este momento en exceso. Entonces, en estas condiciones, el acetil-CoA está en exceso en el hígado. Recuerden que estamos en el hígado. Y el acetil-CoA en el hígado se convierte en cuerpos cetónicos. Se convierte en acetocetato, beta-hidroxibutirato y acetona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que haya síntesis de cuerpos cetónicos? Primero, glicemia baja. Primero debe tener una glicemia baja. Como tengo una glicemia baja, el hígado va a provocar gluconeogénesis, va a producir glucosa a partir del oxalocetato. Por ende, y condición de inanición, condición de diabetes no tratada, niveles de oxalocetato bajos. Se le da preferencia a que se forme glucosa a partir del oxalocetato. Por ende, el acetil-CoA se comienza a acumular. Debo tener poco oxalocetato y además una alta cantidad de acetil-CoA proveniente de beta-oxidación. ¿De acuerdo? Va. Síntesis de cuerpos cetónicos. La síntesis de cuerpos cetónicos comienza con 2 moléculas de acetil-CoA. Voy a partir con 2 moléculas de acetil-CoA. Esas 2 moléculas de acetil-CoA se convierten primero en un acetoacetil. El acetoacetil se convierte en un beta-hidroxi-beta-metil-glutaryl-CoA, un HMG-CoA, y después el beta-hidroxi-beta-metil-glutaryl-CoA, el HMG-CoA, se convierte en acetoacetato, y lo importante es que el primer cuerpo cetónico que se forma es el acetoacetato. El acetoacetato se puede convertir por una acetato descarboxilasa en acetona, reacción irreversible, como ven la flecha, pero también el acetoacetato se puede convertir en beta-hidroxibutirato, el otro cuerpo cetónico. Eso lo realiza por una beta-hidroxibutirato deshidrogenasa. Entonces, el acetoacetato se puede convertir en acetona, reacción irreversible por una acetoacetato descarboxilasa, o en beta-hidroxibutirato por una reacción reversible por una beta-hidroxibutirato deshidrogenasa. ¿Ya? Y ahí tengo la síntesis de cuerpos cetónicos. Bueno, una vez que el cuerpo cetónico se forma en el hígado, recordemos que pasa a la sangre. De los 3 cuerpos cetónicos, los 3 son solubles, pero el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato no son volátiles. En cambio, la acetona es volátil y la elimino por respiración. Por eso que las personas diabéticas tienen un olor a acetona cuando están descompensadas. Si una persona diabética está descompensada, está produciendo una alta cantidad de cuerpos cetónicos, y eso es un índice de que no se encuentra en condiciones, en este caso, sanas, sino que en condiciones patológicas. ¿Cómo detecto de manera sencilla el cuerpo cetónico? El aliento es lo que uno llama cetónico o con olor a acetona. La acetona generalmente ustedes la ubican por el quitaesmalte.
El quitasmante, ese es cetona. Y ese olor es muy similar de las personas que tienen una alta concentración de cuerpo cetónico en la sangre, que es una persona que está en una cetoacidosis metabólica. Entonces, si el paciente tiene un olor a acetona, significa que tiene una alta síntesis de cuerpos cetónicos. En su sangre tiene una alta concentración de cuerpos cetónicos, lo cual no es bueno, porque recuerden que los cuerpos cetónicos son moléculas ácidas. Y al ser moléculas ácidas, generan cambio de pH. Los cuerpos cetónicos, si ustedes se fijan en la estructura, tienen un grupo carboxilato. El cuerpo cetónico tiene un grupo carboxilato, por ende clasifica como ácido orgánico. Al ser un ácido orgánico, acidifica. Y si acidifica, cambia el pH de la sangre, lo cual obviamente es malo. Entonces, la alta concentración de cuerpos cetónicos produce acidosis metabólica. Técnicamente, cetoacidosis metabólica. ¿Ya? Acidosis por cuerpo cetónico. ¿Cómo lo descubro? Con el aliento a acetona. ¿Ya? En personas con la enfermedad o en personas diabéticas que no se están controlando. Bueno, el cuerpo cetónico se sintetiza en el hígado. Todo esto recordemos que es una síntesis hepática. El cuerpo cetónico sale del hígado como beta-hidroxibutirato o como acetoacetato, cualquiera de los dos. Desde el hígado, el acetoacetato o el beta-hidroxibutirato viajan por la sangre porque son solubles. ¿Ya? Viajan a través del torrente sanguíneo solubles a tejidos extrahepáticos. La degradación es en tejidos fuera del hígado. ¿Ya? Por ejemplo, nombramos como músculo, corazón, en este caso riñones, cerebro. Cualquiera de ellos clasifica como tejido extrahepático. Cuando llegan al tejido, se encuentran con una enzima llamada beta-cetoacil-CoA transferasa. ¿Ya? Esta enzima no está presente en el hígado. Es una enzima de tejidos extrahepáticos. La beta-cetoacil-CoA transferasa. Esta enzima, por ejemplo, convierte el acetoacetato en acetoacetil-CoA y el acetoacetil-CoA se puede convertir en 2-acetil-CoA. Y esos 2-acetil-CoA terminan en ciclo de Krebs. La idea es que el cuerpo cetónico dentro de él lleva 2-acetil-CoA. Un cuerpo cetónico en su interior contiene 2-acetil-CoA. Por ende, como en el hígado no puedo ocupar el acetil-CoA porque no tengo oxaloacetato disponible, el hígado forma el cuerpo cetónico y lo envía a un tejido extrahepático, en donde los cuerpos cetónicos se vuelven a convertir o a reconvertir en acetil-CoA. En ese tejido sí puedo hacer ciclo de Krebs y lo puedo convertir en energía. ¿Qué tejidos? Los denominados extrahepáticos. Hígado, el hígado no puede realizar ciclo de Krebs, por ende los extrahepáticos sí lo pueden realizar. Tejidos extrahepáticos, músculo esquelético, músculo cardíaco, riñones, cerebro. Y esos tejidos sí tienen niveles de oxaloacetato normal. La idea es que ese acetil-CoA va a llegar, mejor dicho, el cuerpo cetónico va a llegar a un tejido en donde tengo oxaloacetato disponible. Tengo mitocondrias y tengo oxaloacetato disponible, ¿ya? Porque el hígado es quien tiene los niveles de oxaloacetato bajos. Ojo, el hígado tiene poco oxaloacetato, ¿ya? En cambio, el tejido muscular, el tejido cardíaco o el cerebro, los riñones, tienen niveles de oxaloacetato normales. Como ese cuerpo cetónico se convierte en acetil-CoA, ese acetil-CoA puede entrar a Krebs. La idea es que el acetil-CoA ingrese una vía catabólica en ese tejido ya que es denominado extrahepático. Y ahora el cuerpo cetónico es una molécula energética. Es una molécula que de cuerpo cetónico se convierte en acetil-CoA ingresa a Krebs y ese va a producir energía o ATP por respiración celular. ¿Ya? Y así sirve el cuerpo cetónico como fuente de energía. Nosotros producimos cuerpos cetónicos ¿ya? De manera normal en concentraciones bajas, porque lo que mi hígado produce, mi cuerpo lo metaboliza. El problema es que hay personas que producen demasiada cantidad de cuerpos cetónicos y no las pueden degradar. Y ahí asumimos quién tiene niveles altos de cuerpo cetónico. Cuando tenemos niveles altos de cuerpo cetónico,
en una situación de hambre o ayuno prolongado, inanición, o en una diabetes no controlada. ¿De acuerdo? Ahí tengo niveles altos de cuerpo cetónico. Diabetes y situación de hambre o ayuno prolongado.